Dice una verdad antigua que, en el principio de todo, no hubo forma ni materia, solo un verbo. Una sola conciencia que, para poder experimentarse, se desplegó a sí misma en dos polaridades complementarias, el pulso y la onda. El pulso es la certeza que da dirección. La onda es la fluidez que se despliega como sustancia. Y de ese abrazo primigenio entre el pulso y la onda nació la vibración, el movimiento que organiza la materia y despliega la creación entera, revelando la Sagrada Trinidad donde 1 más 1 es igual a 3. Y esto no es una leyenda lejana sobre el origen del cosmos, es la dinámica exacta de lo que está ocurriendo ahora mismo bajo tu piel. En ti como en el cosmos, ese pulso y esa onda no son ideas abstractas, son tu propia arquitectura. El pulso es tu estructura, tu capacidad de sostenerte erguido, tu foco, y la voz que dice «aquí estoy». Es la columna vertebral de tu existencia, o lo que es lo mismo, el principio masculino. La onda es tu fluidez, la capacidad de sentir, la intuición. Es la corriente viva que te recorre por dentro. Se le conoce también como el principio femenino. Sin embargo, al traer esta dinámica universal a la experiencia humana, nos encontramos con la tridimensionalidad. Para experimentar la vida en la materia, la conciencia generó un instrumento que pudiera enfocar, diferenciar y pensar, la mente dual. Al entrar al plano de la materia, la mente olvidó su origen o, lo que es lo mismo, la conciencia experimentó el olvido y por ende se manifestó la separación. Se olvidó que la dualidad era solo un vehículo de exploración, no la esencia. El resultado, un divorcio interno permanente, una mente exhausta tratando de controlar y un cuerpo reprimido tratando de sobrevivir. Y aquí surge la pregunta, si el orden natural del todo es la armonía, ¿cómo se consolidó este divorcio en nuestra experiencia? ¿Cómo es que terminamos operando a la inversa? Porque al perder la memoria de la fuente, la mente humana se percibió a sí misma aislada, encerrada en la fragilidad de un cuerpo físico. De ese sentimiento de aislamiento nació el miedo primordial, y para protegerse de un entorno que empezó a percibir como hostil e incierto, la mente comenzó a desconfiar. Nació así el ego, la mente asustada intentando echarle un pulso a Dios. Creyó que si lo calculaba, lo anticipaba y lo controlaba todo, garantizaría su supervivencia. Inventó la ilusión del control para no sentir la vulnerabilidad de la separación. Y no hubo un enemigo externo ni una amenaza real en la creación. Fue el propio ego el que, asustado por su propio olvido, proyectó el peligro e inventó un mecanismo de protección que terminó convirtiéndose en su propia prisión. El ego terminó confundiendo la herramienta con la fuente. Pero mira la imagen que tienes en pantalla. ¿Sabes qué estás contemplando realmente? Es una recreación de tu propia arquitectura. Si lo observas desde arriba, como si te asomaras desde el techo hacia el interior de tu propia cabeza, verás la estructura de los 2 hemisferios cerebrales. A la izquierda, el canal del consciente, el masculino, el que organiza la realidad a través de la lógica. A la derecha, el canal hacia el subconsciente, el femenino, el que despliega el sentir a través de la memoria. Por eso la reconciliación no consiste en compensar la razón con la emoción. En el plano horizontal de la mente solo hay bucle. Esa fisura de luz que ves en el centro
no es la frontera donde se cruzan dos mitades. Es el magnetismo del corazón, la fuerza del amor, devolviéndote a la coherencia. ¿Y por qué es el corazón quien ha de guiar a la mente? Porque mientras la mente habita en el reino de los opuestos, él es el punto cero, el centro neutro donde la fuente ancló su pulso en la materia. El corazón no analiza el mundo, lo reconoce, y al mirar la materia sin juicio, recuerda el espíritu. Él es el verdadero emisario del Logos, el sol interno cuya coherencia sostiene y ordena la existencia. Cuando la mente dual suelta las riendas y se rinde ante su autoridad, la función de ambos planos se transforma por completo. El consciente deja de ser un tirano exhausto y encarna al principio masculino, la atención sagrada, el pilar firme y amoroso de presencia que protege y sostiene el espacio. Y el subconsciente, al sentirse amado y sostenido por esa dirección serena, despierta a su principio femenino, abre sus aguas, disuelve la memoria del miedo y se convierte en la matriz fértil que despliega toda la fuerza viva de la creación. El masculino es la quietud que contempla y protege el misterio. El femenino es la fuerza poderosa que florece al sentirse albergada. Y es su mirada mutua la que enciende la luz que después se hace carne. Y ahí, en ese espacio, se devela el verdadero significado de las llamas gemelas. Ese deseo ardiente de encontrar la otra polaridad no es un error ni una ilusión vacía, es el eco de una llamada sagrada. Sin embargo, antes de ser una presencia allá afuera, las primordiales llamas gemelas son la polaridad masculina y femenina de tu propia conciencia, aprendiendo a contemplarse sin miedo para dar a luz a tu propio autoconocimiento. Son las dos llamas de tu propio ser mirándose de frente en un mundo mental que, por fin, se está haciendo consciente. Y cuando ambas polaridades dejan de luchar y se rinden a la verdad del corazón, la búsqueda desde la carencia cesa, el vacío se llena y el divorcio interno se disuelve. Porque solo desde la plenitud de saberte el amor en cuerpo y alma, cualquier unión en el mundo exterior se vuelve sagrada. Y es que la unión de tu masculino y tu femenino no solo se proyecta en el encuentro con el otro, es el secreto de secretos de la manifestación. Porque la relación entre ambos en tu interior, esté en conflicto o en armonía, genera la conciencia que tienes de ti. Y la realidad solo responde a lo que eres consciente de ser. Sabrás que habitas el matrimonio alquímico verdadero porque ya no fuerzas la realidad, la encarnas. Cuando tu pulso y tu onda, cuando lo que sientes y lo que emites se vuelven uno, te conviertes en el creador consciente que por fin está en casa.